Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Sierra Sports, esta vez tras el Gran Premio de China. Y por fin un puntito de Franco. Qué larga que se hizo la espera, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Terrible. La espera fue demasiada. Pensamos que iba a ser bastante rápida porque la verdad es que la primera chance real de Franco, como bien recordamos, fue ese 11º lugar en Zandvoort. Pero bueno, no pasa nada. Sí, la única chance realista del año pasado con el poco rendimiento que tenía ese A525 de Alpine. Pero bueno, lo cierto es que primer punto mejor dicho, no solo uno, para Franco ya en su segunda carrera es algo bueno porque ahora llena el casillero que tanto estaba esperando. Y se hizo esperar bastante. Estamos hablando de casi un año y medio de que Franco no sumaba un punto, porque la última vez había sido en Austin 2024, con el 10º lugar con el Williams. Así que pasó agua debajo del puente. La verdad que sí, había pasado agua abajo del puente y tenemos nuevo joven piloto ganador de carrera, ¿o no? Kimi Andrea Antonelli, el bambino. Sí, alguien que le costó solo 26 carreras para conseguir su primera victoria. A ver, era algo tarde o temprano iba a llegar. Claro. Iba a llegar y estábamos esperando qué tan precoz iba a ser su primera victoria. Porque la verdad que uno se pone a ver el récord, que es el de Max, que es 18 años, 7 meses y 15 días. Y con el de Sebastian Vettel de Italia 2008 con 21 años, 2 meses y creo que 20 días. Había un hueco enorme para que... Y lo sigue habiendo para que se colasen más pilotos de aquí al futuro. Sí. Y bueno, y le tocó a Antonelli con 19 años y 6 meses. Un piloto que devuelve a Italia otra vez una victoria. Es de Fisichella, ¿no? Sí, del Fisichella en Malasia 2006, 20 años. Que de hecho tiene muchas cosas en común esta carrera de China con la última victoria de Fisichella. ¿Ah, sí? Ambas carreras fueron la segunda cita de su respectivo mundial. Malasia fue la segunda 2006, China fue la segunda. Y el podio tiene un cierto parecido porque Fisichella y Antonelli consiguen pasar la línea de meta y sus compañeros de equipo son segundos. En ese momento fue doblete para Renault con Alonso segundo. Y bueno, y Russell en China acabó detrás de Antonelli, así que también fue doblete para Mercedes. Y hasta las coincidencias aparecen en el tercer lugar. Porque el tercero en aquella carrera de 2006 en Malasia había sido Button. Y Hamilton llegó tercero, así que en ambas carreras coincide que el tercer puesto fue para un británico. Y bueno, las condiciones meteorológicas también había sido una carrera anulada en Malasia. Cosa que se repitió en China. Muchas coincidencias. Y fueron 56 vueltas entre las dos. Malasia, Sepang a 56 vueltas, China 56 vueltas. Va a terminar el video y vamos a seguir nombrando coincidencias de esa carrera, muy probablemente, ¿eh? ¿Te paso? Eran cosas que conforme pasaba la tarde de Argentina, porque esto ocurrió a la madrugada y pensaba, ¿viste? Sí, es verdad, ¿viste? Encontraba ciertos parecidos. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la carrera, si contamos. Una carrera que fue atractiva para lo que presenta esta Fórmula 1, que ya hemos dicho que para algunos les gustará, a otros no, pero es cierto que trae atracción, pero en el fondo sabemos cómo se consigue, quizás para cierta gente de una manera que no es la que esperamos. Generalmente
cuando hablamos de una carrera entretenida esperamos ver los sobrepasos de una manera más natural, pero bueno, al fin y al cabo hubo emoción. Se vuelve a confirmar que Ferrari es bueno en las largadas, porque de hecho Tiene unos cohetes terribles de arranque. con Mercedes, con Antonelli y Russell, la segunda Hamilton y Leclerc, y cuando el semáforo se apaga, Hamilton se pone delante del grupo, llega a superar los dos Mercedes, y Leclerc no pudo con Antonelli, pero sí se puso por delante de Russell. Eso sí, ya en la segunda vuelta Antonelli pudo pasar a Hamilton y de ahí dominó la carrera de principio a fin. Sí. Luego Russell, que no demoró tantas vueltas en los primeros compases del Gran Premio para ponerse escolta. Franco por detrás, bueno, había hecho una largada magnífica del 12º puesto, ya se había puesto 10º. Y con algunos adelantamientos más a lo largo de la primer giro y superando a Hatcher, que terminó siendo un trompo, saliendo de la recta más larga. Y Berman tratando de esquivar a Hatcher, pudo adelantar un par de posiciones más. Así que la primera vuelta se cerró con los 4 pilotos más rápidos de esta temporada. Se viene demostrando con Hamilton, Antonelli, Leclerc y Russell. Quinto estaba Gasly y ya sexto se ubicaba Colapinto. Bueno, hasta que pasábamos las primeras vueltas y llega el coche de seguridad por la vuelta 10 con el quedo de Lance Stroll en la primera curva. Sale el auto de seguridad. Personalmente pensé que iba a ser un virtual. Creo que estaba para hacer un virtual safety car. Me parece que la decisión de sacar un coche de seguridad fue algo exagerada. Quizás hasta, pienso yo, quizás hasta se tomó esa determinación porque si salió un virtual safety car, digamos que preveían que la carrera iba a ser dominada por Mercedes y le iba a quitar quizás algo de encanto a todo el Gran Premio. Puede ser. Lo pienso por ese lado, porque si repasamos los hechos de Australia, en un circuito callejero donde hay muros de por medio, las escapatorias son reducidas, bueno, sí, se puede justificar un virtual, pero aquí con lo que pasó me parece que también estaba para virtual. No, Sí. no era que había trozos en la pista, no sé, 3, 4 autos al costado del circuito que tenían que ser recuperados. No, esto era un auto que de hecho Stroll algo lo había apartado del circuito. Pero bueno, lo cierto es que esto provocó que los punteros vayan a boxes. Franco del sexto lugar optó por no parar. Y cuando se arma la fila india, ya para el relanzamiento, Colapinto había estado segundo. Solo Antonelli. Creo que ahí el pensamiento de todos era terminarlo, juez. Ya se corrió un montón, no es necesario seguir. Hasta acá está bien. Déjalo ahí. Sí. Sí, pero bueno, él estaba con una goma dura y tuvo que aguantar a los demás. Cuando se muestra la bandera verde, que se relanza, bueno, sucedieron las cosas lógicas. No trató de enfrascarse en la lucha con los Ferrari y los Mercedes, mientras Antonelli hacía su carrera. Sí. Y eso estuvo bien, es inteligente porque no tiene sentido desgastar tu auto contra monoplazas que son raramente muchos más veloces que el tuyo. Lo que sí se armó la linda cátedra de manejo, de defensa, contra los Racing Bulls, Max Verstappen. Estaba Gasly también, y Franco encabezaba todo ese pelotón. Bueno, después Berman y Gasly logran superarlo, luego Max, y por detrás había quedado Ocon, que Ocon de hecho había girado por detrás de Franco hasta antes del coche de seguridad, así que era el rival de la carrera de Franco. Siguió soportándolo hasta que Ocon paró primero, luego Franco en la vuelta 32. Lástimamente cuando sale de hacer sus paradas, Ocon lo impacta en la parte trasera del monoplaza de Franco en la
tercera curva, lo que terminan ambos en un trompo, se retrasan, salen de la zona puntuable. Ocon es penalizado con 10 segundos, lo cual cumple su segunda parada. Y Franco, que había quedado 13º y tuvo que remontar. Por delante de Hülkenberg luego lo supera a Livland en la pista, ya estaba 11º, pero entró en la zona de puntos cuando Max se tuvo que retirar a falta de unas 10 vueltas. Y el que estaba por delante para conseguir un punto más, aunque sea, ya tenía uno, pero iba por los dos del noveno lugar, era Carlos Sainz, que había hecho una parada en el medio del coche de seguridad, que andaba con un neumático duro ya de más de 35 de vuelta. Entonces le empieza a recortar de más de un segundo por vuelta. Franco giraba con una goma media, que de hecho su Steam había sido de 24 vueltas con una dura de Sainz de 45. Esto el Steam era cuando terminó la carrera, encontramos a sumatoria. Y tenía más ritmo sí, es verdad, logró alcanzarlo a Sainz, de hecho estuvo muchas vueltas. ¿Cuántas vueltas fue que estuvo detrás de Sainz? ¿Como 10? Sí, aproximadamente. Sainz que le devolvió lo que Franco le hizo en Melbourne, básicamente. Cuentas pendientes. Sí. Vos me hiciste lo que me hiciste allá, esta vez me toca a mí. Sí, es increíble que se encontraran allá en la segunda carrera. Pero bueno, lo que sí es cierto que Sainz era uno de los pilotos que manejó con astucia. De hecho, puso toda su inteligencia a la hora de administrar la energía eléctrica y en qué lugares usarla, porque se sabía que se sentía vulnerable en gran parte del giro del circuito. Y es cierto que conservó neumático, sabía que lo tenía que hacer. Él sabía que si no corría nada iba a llegar hasta el final, como pasó con la gran mayoría de los autos de adelante. Y quizá lo que le jugó en contra a Franco para tratar de superar a Sainz fueron los punteros, porque de hecho tuvo que perder la vuelta con los Mercedes. Sí, y eso hizo se dio el paso y perdió el ritmo, sí. Claro, sí, después Sainz tuvo que levantar para dejar pasar, pero bueno. Es cierto que enfrió un poco el ataque de Franco, pero aún así cruzó la bandera a cuadro respirándole en la nuca. Sí, el español. Pero bueno, eso sí, no quita que Franco se quedó con la bronca, sí, sumé, pero estaba para más. Sí, estaba recaliente en la post de carrera. Franco estaba para ser hipotéticamente séptimo, por detrás de Gasly. Sí. Era para eso la carrera, era para... Está bien, habíamos arrancado una carrera con muchos abandonos. De hecho, ya 14, en la vuelta de formación, 4 autos. 14 abandonos en total, creo, en solo 2 carreras. Si no me equivoco. Eso es previsible cuando hay una tecnología totalmente nueva, como son estas nuevas unidades de potencia y con un cambio de regulación. Es previsible que sucedan estas cosas. Sí. De hecho, hemos tenido una carrera con 7 abandonos. Por eso. 7 abandonos en esta y 7 abandonos en la anterior, si no me equivoco. Que no mal recuerdo. Creo que sí. Creo que a eso hay que chequearlo. Bueno. Sí, estaba el de Hülkenberg. Recuerdo 4. Bueno, los Aston Martin. Sí, puede ser 7 en Australia. Pero bueno, los Aston Martin ya sabemos por qué se retiraron. Estaban tomando una carrera de prueba. Algo que sucedió aquí. A ver, Stroll se retiró por un problema con el auto, pero estoy seguro que con el tema de las vibraciones, como sucedió con Alonso más adelante, se tenía que retirar. Es que sí, Alonso, que justamente decía... Alonso comentaba justamente que ya empezaba a no sentir las manos y dijo, no tiene sentido seguir, no. Es más, se veía como en la recta literalmente andaba con la mano levantada. Por todos lados padecía las vibraciones. Sí. Y él decía, no siento las manos. De hecho, los recaudos que se había tomado Aston Martin hasta antes de Australia explicaban que
podía generar ciertas lesiones en los músculos de las manos. Sí. Pero bueno, vamos con el clasificador. A ver, la lucha por la punta de la carrera, por el primer lugar, y no fue lo que le faltó al Gran Premio. Sí. Antonelli hizo una carrera en solitario. Sí, sí. Los que nos dieron emoción fueron los pilotos de Ferrari, que seguramente en más de un momento te dejaron al borde de una taquicardia y una visita de emergencia al hospital. Sí, lo sumo a Russell hasta la mitad de la carrera, porque después del auto de seguridad, Russell le costó más adelantar a los Ferrari, no tuvo esa rapidez como sí lo hizo al principio del Gran Premio para ponerse detrás de Antonelli. Sí. Así que entre los tres fue la emoción de la carrera. Después, bueno, Russell pudo pasar a los Ferrari a hacer su ritmo, pero aún así la lucha continuó con Hamilton y Leclerc. Sí. Algo de emoción casi tenemos al final porque el pobre Kimi sufre un bloqueo a falta de como 4 o 5 vueltas del final y le estaba diciendo, uy, le agarró el miedo, el pánico escénico. Sí, pero no pasó a mayores por suerte y el pibe pudo concretar. Ojo que liderar la carrera en solitario es un reto, ¿eh? Sí, es un reto. Es una guerra mental contra sí mismo. No puedo cometer errores, no lo puedo hacer, tengo que completar, tengo que llegar. Él lo decía. Yo creo que él se esperaba pelear la carrera más de lleno con Russell. Quizás con los Ferrari, pero se encontró con un panorama excesivamente favorable, por así decirlo. Sí, quizás en otro circuito le hubiese beneficiado un poco más a Ferrari. Pero bueno, él esperaba más pelear la carrera con Russell, cosa que no llegó. De hecho, Russell se retrasó mucho, como dijimos, en la batalla con los Ferrari. Y después en las últimas vueltas él dice, che, me parece que puedo ganar la carrera. Sí. Y cuando digo liderar la carrera en solitario es difícil porque generalmente, no por la tensión de no puedo fallar, sino por, al contrario, si alguien se desconcentra. O sea, él tranquilamente no sabemos si el bloqueo fue por tensión, por una desconcentración, pero bueno, es difícil también estar solo y capaz que levantás el ritmo o cualquier cosa, te distendés y puede llegar el error. De hecho hay pilotos que dicen, no, yo manejo siempre a fondo porque es la única manera de concentrarme, por más que tenga un montón de distancia. Es muy personal ese tema. Sí, es en particular de la persona, pero bueno. Primero Antonelli, segundo Russell, tercero Hamilton, ese fue el podio. Primer podio de Hamilton en Ferrari. Primer podio de Hamilton en una carrera de domingo, porque él había hecho el podio hace un año en China. No, de hecho ganó. Por eso sí, había hecho el podio con la victoria. Claro. ¿Quién diría que después de ese momento entraría en una vorágine de casi depresiva, terrible? O decir, este muchacho está re mal. Pero bueno, es bueno verlo de vuelta feliz, por así decirlo. Sí, queda demostrado que volvió Hamilton. Volvió. Sí, sí. Pero bueno, lo que hay un dilema es, Hamilton volvió y Leclerc sigue en el ritmo de siempre. ¿Quién es el capitán del equipo? Cosa que en Mercedes no pasa. No, en Mercedes queda claro que ya sea por experiencia y por cantidad de tiempo y por ya de por sí los resultados mostrados en los últimos tiempos, es claro que Russell es el capitán del barco y es el que se espera que debería ganar el mundial. Sí. Después el año es cambiante, pero con el diario y el panorama que tenemos hoy en día, debería ser así. Hoy como está, se espera que Mercedes gane, pero bueno, es una temporada que recién acaba de comenzar, todavía falta un montón. Sí. Efectivamente. Cuarto Leclerc, quinto Berman, o sea, hablamos de
también. Mucho Ferrari, porque Berman está llamado a ser próximamente piloto de Ferrari. Yo creo que es destino, en cualquier momento, llamadita y sube para el equipo en el momento en el que uno de los dos pilotos que están hoy por hoy den el paso al costado. O sea, Hamilton es el más próximo por edad, pero bueno, uno nunca sabe. Yo a Hamilton, no sé, yo lo veo como Alonso, que puede... ¿Puedes tirar? Yo lo veo con ganas de correr a Hamilton, ¿no quiere que te diga? O sea, vos vas a decir que Berman va a tener que esperar bastante tiempo en Haas. No sé, viste, esto es muy personal, pero él no da nunca indicios de quererse retirar. Si bien en Hungría estaba, me acuerdo la conferencia de prensa de en el corralito que hacen todos los medios, estaba batido, sí. Se lo sentían, pero muy mal a Hamilton. Pero jamás dio indicio de querer dejar. Bueno. Y vos decís, este tipo, ¿cómo es que habla así? Viste que, no, soy un estúpido. Tenés 7 campeonatos del mundo, por Dios. No, sí, pero se sentía muy Vamos a decir la verdad, Hamilton el año pasado la pasó horrible. Mal, mal. Jamás pasó un campeonato tan malo. Sí. Tuvo momentos, me acuerdo, principio de 2009, con la nueva normativa, él siendo campeón del mundo, o sea, pasando algo parecido a lo que estaba sucediendo con Norris. Claro. Así, pero bueno, después de esa mitad de temporada se recuperó, de hecho llegó a ganar una carrera, fue Singapur y McLaren más o menos encontró un rumbo hacia dónde ir, pero ahora pasar toda una temporada siendo la sombra, está bien, de Leclerc es un tipo que está muy aceitado con Ferrari, de hecho lo sigue demostrando, pero ahí a que le cueste llegar a Q3, por ejemplo, bueno, a ver el caso de Hamilton. Continúa, así no la dilatamos tanto. Exacto. Sexto Gasly, séptimo Lawson, octavo Hatchard, noveno Sainz, décimo Franquito Colapinto con su primer puntito, décimo primero Hülkenberg, décimo segundo Lindblad, décimo tercero Bottas, décimo cuarto Con, que de hecho es, justo estaba observando acá y iba a decir, la noticia es que un auto terminó por detrás de un Cadillac, pero la noticia sería más bien los dos Cadillac terminaron la carrera porque el último que completa la carrera es Pérez en la 15ª posición. Sí, los dos. Y que no se desarmaron. No, es terrible, una cosa de loco. Ese auto es peor que una fichita de Lego que está medio suelta, que es terrible, que no se encaja y se sale de la nada. No, terrible. Tal cual. Se le vuelan las capas. No, es una cosa terrible. Y después, bueno, los que tuvieron que abandonar, Verstappen, Alonso y Stroll. Y después, bueno, los que directamente no pudieron ni largar, que fueron Norris, Piastri, Bortoleto y Albon. 3 motores Mercedes, ojo. Estoy cagado en las patas este año, que la fiabilidad lo es todo. Los únicos Mercedes, bueno, Mercedes debería ser raro verlo, pero bueno, tarde o temprano pasará. Recemos que una carrera que esté más favorable para Franco, como para decir, va a ser, qué sé yo, séptimo, sexto, y decir, va a ser una banda de puntos, ese motor no decida no abandonar, por Dios. Sería una desazón y una decepción terrible. Pero bueno, está ahí. A ver, qué sé yo creo que si hablamos de confiabilidad y por lo de los últimos años, podemos decir que estamos mal acostumbrados. No, es que justamente es algo que no sé si lo hemos discutido en cámara, pero sí mucho por fuera, de esto de que tantos autos completen las carreras no es algo normal, para nada. Es más común ver, qué sé yo, esto es un exceso, ¿no? Por un tema de que estamos en un cambio y, como vos decís, nuevas tecnologías. Ahora bien, esto es una cosa de loco igual, La verdad, 7 autos y que 4 no puedan ni arrancar. Ya que no puedan ni arrancar es algo que a mí que era algo que directamente ni pasaba. Era poco común. Sí, veremos, va a tener que trabajar mucho
el departamento de motores de Mercedes con los equipos clientes, que de hecho recuerdo a Andrea Stella, James Bowles, que habían dicho que sí, está bien, pero Mercedes no nos asesora como debería ser. Mirá, Pasó en la vigilia de este Gran Premio de China. sí. Y ahí yo te digo, yo te proporciono el Y motor, te doy si yo soy Mercedes, la realidad es, bueno, tal vez con Williams y con Alpine no tendrían tantos problemas porque la realidad es que no son los equipos a batir o rivales directos. El tema es que entre esos equipos a los que les proporciona un motor está McLaren, y sí, es un equipo que es de cuidado. Lo que sucedía que cuando, sí, pero míralo por este lado, cuando McLaren vuelve a tener el motor Mercedes, no era la potencia en ese momento. No, claramente no. Ni siquiera era en un marco donde estaban Mercedes y Red Bull bien escapados, y McLaren peleaba por ser el mejor del resto. Claro. Que no lo terminó consiguiendo por muy poco, pero no era la potencia. Que es hoy por hoy, claro. Hoy, por ejemplo, si McLaren viene y te golpea la puerta siendo Mercedes y conoce lo que es capaz de hacer McLaren y le das tu motor, No. es un tema, es un deporte egoísta, es un deporte egoísta, ¿viste? No te lo doy porque la verdad consideramos que es la mejor unidad de potencia del momento, y si te la damos vos, has demostrado que tenés cualidades de pelearnos, incluso derrotarnos. Claro, o sea, yo creo que tarde o temprano los equipos motorizados por Mercedes van a dar un salto de calidad, ¿no? Pero eso va a tardar, o sea, creo que lo que busca Mercedes es justamente eso, es decir, bueno, McLaren probablemente en algún punto le encuentre la vuelta ahora, en este tanto que no tiene esas claves, a sacar la ventaja y que sea ya en un punto irrecuperable, ¿no? Sí, a ver, lo que podría hacer es verlo más competitivo, pero cuando Mercedes haga la diferencia en el campeonato. Por eso, o sea, yo por eso justamente digo. Por parte, En algún Toto punto, Wolff tarde o es temprano, alguien- o sea, son todos genios los ingenieros ahí, que por algo están ahí. Ahora bien, tarde o temprano van a encontrar la vuelta. Este es el momento de Mercedes de decir, apretamos con todo, que es donde podemos hacer la diferencia, y la podemos hacer irrecuperable hasta cierto punto. Así que Sí, va por ese pero lado. siempre considero que siendo cliente, por más que tengas el mejor auto, el mejor conjunto, lo que sea, siendo cliente en la motorización, vas a estar en desventaja, porque sí, ponele, vos sos mi proveedor, me decís, sí, lo estoy desarrollando, venimos bien, vos lo tenés que usar así, así, asá, y no es lo mismo que yo fabrique el mío y conozco hasta el último centímetro, hasta el último rincón de ese motor, y lo desarrollé y conozco el paso a paso y lo que costó tenerlo. Es muy distinto, es como que te traen el producto, bueno, encajalo en tu monoplaza y ahí, che, mirá, estas son las instrucciones, todo, y trata de que te guste bien. Sí, Es sí. muy distinto. Sí, Es muy distinto. es completamente distinto. Pero bueno. Pero bueno, a ver, yo considero, está bien, que el fabricante tiene que tener esa cierta ventaja. Hoy, por ejemplo, no la tiene. No la tiene porque la Fórmula 1 lo que busca es paridad, y lo que le exige es que tanto el fabricante como los clientes tengan exactamente hasta la misma evolución de motor. Claro. Lo mismo. Cosa que en el pasado no sucedía porque uno usaba el motor vigente, en este caso el que lo fabricaba, Sí. y el que era provisto usaba, sí, el motor del fabricante, pero de la temporada anterior. Claro. No, era nada. Es como sucede en MotoGP, que están los equipos oficiales y los equipos privados, y está bien, por ejemplo, está, no sé,
el equipo oficial Ducati, después tenés el equipo Gresini que usa Ducati, bueno, y el Gresini está usando la moto que usó Ducati oficial el año pasado. Sí. Antes pasaba eso en la Fórmula 1, hoy no, hoy la categoría le exige a los equipos fabricantes, denle a los clientes lo último. Tienen que estar en las mismas condiciones que ustedes. Sí. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Piedra, papel o tijera para decir las tablas y así cerramos esto? Dale la de pilotos. Vamos con la de pilotos. Primero George Russell con 51 unidades. Segundo Antonelli con 47. Tercero Leclerc con 34. Seguido de Hamilton con 33. Quinto Berman. El Haas de Berman está quinto. Mamita querida. Con 17 puntos. Sí, está espectacular. Sexto Norris con 15. Séptimo Gasly con 9. Qué cambio. Qué cambio. Octavo Verstappen con 8 igualado con Lawson. Qué cambio. Qué cambio. Décimo Limrad con 4. Oh. Décimo primero Hadjar. O sea, están literalmente, la familia está toda unida. Del octavo al 11º lugar están unidos. Están todos unidos. Y primer piloto de tanto el equipo mayor como el menor están juntos. Y lo mismo con el segundo piloto. Sí, una cosa, la verdad que curioso. Va a durar esta carrera y ya de acá en adelante va a empezar a cambiar, ¿no? Espero, por Dios, espero que sea de esta carrera. Ya bastante que están atrás de un Haas y de un Alpine. Por favor. Décimo segundo Piastri con 3 unidades. Sainz, décimo tercero con 2. 14 está Bortoleto con 2. Y el último que tiene puntos, Franco Colapinto, 15º con 1. Hermoso, único punto que costó horrores conseguir. Y después, sin puntos están Ocon, Hülkenberg, Albon, Bottas, Pérez, Alonso y Stroll. Están últimos los Aston Martin. Dios mío. Qué fracaso. La verdad, ahí esperábamos los Cadillacs, pero bueno. Sí, es que justamente. Pero bueno, son cosas que pasan. Sí, en constructores el tema es así. Mercedes puntero con 98, segundo Ferrari 67. McLaren tercero con 18, después viene Haas con 17. Red Bull quinto con 12, lo mismo que Racing Bull también, 12. Alpine 10, de hecho Alpine ya casi tiene la mitad de los puntos. Sí, había hecho 22 puntos, o sea, está a un punto de llegar a la mitad. Sí, Audi con 2, Williams 2 y Cadillac y Aston Martin 100 unidades. La verdad que es llamativo que ya para la segunda carrera 9 sobre 11 ya tienen puntos, la verdad. Pero esto es así, Es que es este reglamento que es supervivencia algunas carreras. O sea, si sobrevivís es casi seguro que haces puntos casi en cierto punto. Si el auto le da también. A ver, en otra época, cuando veíamos estos tiempos así, como por ejemplo 6 segundos de diferencia entre la pole con el último clasificado para largar una carrera, y solo puntuaban los primeros 6, o casos, y demasiados, que por ejemplo los equipos más modestos puntuaban. Pero los autos abandonaban más seguido también. Claro. Antes abandonaban porque los motores generalmente estallaban porque estaban pasados de revoluciones en ese momento. Hoy abandonás porque te quedaste sin batería, mirá lo que cambió. Sí, totalmente. Pero bueno, próxima carrera Suzuka Japón. Esta semana no, la que viene, o sea, tenemos un descansito de una semana y después tenemos un mes completo sin nada, porque en abril no hay carrera. Tendremos, a ver, todos dicen que el calendario se reduce a 22, pero cuando Domenicali habló, no, si se pone a analizar la palabra de Domenicali, dice: lamentamos no poder ir en este momento a Bahrein y Arabia Saudita por este momento, esperamos que retomar esos circuitos cuando apenas se pueda dar.
O sea, él jamás le cierra la persiana a las carreras, sí, bien. El tema es, supongamos que no las das de baja. ¿En dónde las pones? No tenés espacio. No tenés espacio. El único espacio que se me puede llegar a ocurrir el tema es que es justamente el momento en el que paran adrede, que es el parate ahí en mitad de año. Pero no hay chance. No hay chance. Es obligatorio. Es obligatorio las 2 semanas. Las 2 semanas de inactividad. Porque generalmente las vacaciones de verano, en Europa, nosotros en invierno, sí, es prácticamente un mes. Pero hay 2 semanas que las fábricas permanecen cerradas. Sí. Eso es por obligación. Claro. Por obligación. Y pero después están lo único que se me podría llegar a ocurrir es, qué sé yo, en algún intervalo una carrera meterla y la otra en otro intervalo, pero sería sobresaturar en cierto punto, y porque, sobre todo por cómo funciona el calendario en el sentido de giras. Está bastante estratégico, pero quizás es buscarle un hueco por Qatar, que es cuando se visita aquellos lados. Claro, sería un super cierre de campeonato de tener casi Messi Moneda seguido de Fórmula 1 casi. No digo que pase, pero uno escuchando lo que dijo Domenicali, y este tipo, vos decís, y no las está cancelando, o sea, te está diciendo, no vamos a correr porque en este momento no podemos, pero él no dijo, están revocadas del calendario. Claro. Entonces, bueno, dice, él dijo, lamentamos no poder ir en este momento a Arabia y a Bahrein porque la situación no es la mejor, no es favorable para nadie. Hay mucho en riesgo por la situación que están viviendo con lo de las guerras en Oriente Medio. Y esperamos volver cuanto antes. Sí, bueno, todo depende justamente de algo que es ajeno a la Fórmula 1, pero que la atraviesa como realmente a cualquier otro deporte, ¿no? Que es el conflicto bélico que hay en esa zona, ¿no? No vaya a ser que por culpa de eso también, qué sé yo, si escala un poco más, ¿quién no habla de tal vez Estados Unidos se tenga que bajar al menos una cita? No creo que pase. Pero en un hipotético caso... no te lo va a permitir. No, ya. En esos casos no creo, pero si escala a un momento o una temperatura un poquito más complicada... No va a pasar porque estás pidiendo que se baje una carrera del dueño del circo. Ya. Por eso mismo no creo que pase, pero yo barajo las posibilidades porque ahí están. No, porque primero es pérdida, ya esto para la Fórmula 1 significa una pérdida de aproximadamente unos 100 millones de dólares. Es pérdida para los equipos también a la hora de repartir todo lo recaudado durante el año con el campeonato de constructores ahí y las posiciones. Va a ser mucho menos si estas 2 carreras definitivamente no se realizan. Y sumando un equipo más que es Cadillac, o sea, la repartija va a ser claramente inferior a la del año pasado. Sí. Pero bueno, es un tema de aparte. Sí, es un tema de aparte. Bahrein y Arabia Saudita en sus contratos, estas carreras que de momento están suspendidas, sí. Ellos pagaron por los derechos. Claro. En sus contratos, bueno, nosotros que queremos el hipotético Gran Premio de Argentina, en el contrato vos tenés que pagar por Liberty Media por anticipado las carreras que se van a hacer. O sea, vos sacas un contrato, no sé, 2028-2031 y vos tenés que pagar todas las ediciones de ahí de movida. Pero no se realizó la de 2028 y tengo que pagar por la de... Depende, si está este sistema de rotación, si son todas seguidas, pagar por todas las que entran en el calendario no documentado para tener la carrera por varios calendarios. Sí. O sea, y los promotores ya han puesto el dinero para las carreras que no se van a hacer. Claro. Pero bueno, son cuestiones ya económicas y burocráticas de la Fórmula 1, así que en otro momento, si sale a la luz de vuelta algún tema, lo hablaremos. Así que yo creo que hemos tocado todo.
Sin más que añadir, recuerden que en la descripción tienen todas nuestras redes sociales, el canal de difusión de WhatsApp y el mail de contacto para, qué sé yo, algo más laborable, por así decirlo. Así que sin más que añadir, esto fue todo del análisis del Gran Premio de China.